Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Este día, miércoles 19 de enero, día 19. Todos los días 19 son nuestro día de ayuno y oración. Y eso estamos haciendo, ayunando y orando hoy día. La razón es para que el Señor bendiga a cada pastor, a cada ministro, a cada iglesia, a cada uno de los que son parte de la iglesia. Este ayuno es por usted, hermano. Este ayuno por usted, hermana. Este ayuno es por todos nosotros, para que en el nombre de Jesús seamos fortalecidos, para que el Espíritu de Dios nunca se aleje de nosotros, para que en el nombre de Jesús nosotros nunca nos alejemos del Señor, porque el Señor es glorioso y poderoso, pero también es un Dios que tenemos que buscarle y nosotros hacer una relación con Él. Les voy a invitar a que entremos a su presencia. Señor amado Dios santo, gracias te damos, bendito Dios, por esta tu palabra, tu bendición, por este día que nos estás regalando, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, cada petición lo haremos en la iglesia, porque ahora iremos a orar, Señor. Haremos una hora orando. Pero te pido, mi Dios, que fortalezca a cada hermano y hermana y que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos a través de tu gracia y que esta palabra nos ayude en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la porción de la palabra del Señor para este día y en Segunda de Reyes capítulo 6 estamos hablando acerca de los hijos de los profetas que les quedó chica la iglesia, así que por lo tanto fueron a buscar madera al Jordán, fueron a buscar unas vigas al Jordán y luego volvieron para poder agrandar esa iglesia. Ahora, el profeta dijo, le preguntaron al profeta si iba y él dijo yo iré. Ayer estuvimos hablando acerca de la bendición que es el poder estar ahí y hacer la obra del Señor. Hoy día vamos a leer el versículo 4 y 5 y dice de esta manera en el nombre de Jesús. Segunda Reyes capítulo 6, versículo 4 y 5. En el nombre de Jesús. Se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. Señor amado Dios santo, te pido que le añadas bendición a esta palabra, que en el nombre de Jesús podamos ser ayudados a través de ella, que tu palabra nos haga vivificar y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos a través de la gracia del Señor. Amén y amén. La gloria sea el nombre de Jesús. Es importante este versículo, el versículo 5. Porque dice mientras uno derribaba un árbol, había un hombre que estaba con un hacha pegándole al árbol. Esa hacha, ese instrumento, vamos a decir que es lo que se usaba para poder hacer este tipo de trabajo. El Señor de nosotros dijo que nosotros éramos un instrumento en sus manos. Y dijo que de este instrumento nosotros podíamos ser bendecidos. La instrumentación que hace el Señor a través de nosotros es a través de los dones que nos otorga. ¿Y por qué el Señor necesitaba poner dones en nosotros? Porque necesitamos todos ser parte del mismo cuerpo, pero necesitamos también estar al servicio de lo que se necesita. Es por eso que es tan importante que usted tenga claro el don que el Señor le ha entregado y pueda ejercer ese don que el Señor le entregó. Ahora, hay un problema que cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros no tenemos una correcta relación con el Señor, cuando nosotros nos alejamos de su presencia, cuando nosotros nos alejamos de estar siempre buscando su rostro, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la iglesia, estos dones se pueden perder. Entonces, vamos a hablar de este hombre que golpeaba y golpeaba este árbol con esta hacha que era el instrumento. Esta hacha representa entonces lo que el Señor nos ha entregado, ese don que nos ha entregado el Señor. Nosotros podemos golpear muchas veces el árbol, pero si este don no está bien, no está bien alimentado, no está bien fortificado, esa hacha puede golpear y no suceder nada. Es decir, hay muchas personas que hoy día el don del Señor no lo saben usar. ¿Y sabe por qué no lo saben usar? Porque no se especializan en que ese don tiene que ser trabajado. Un hacha sin filo jamás va a poder botar un árbol. Y un don espiritual del Señor, si usted no
no busca realmente lo que necesita hacer a través de ese don que el Señor le entregó, jamás va a poder hacer nada. El don tiene que ser trabajado conforme a la voluntad del Señor y fortalecido en la gracia del Señor. Es por eso que es tan importante que usted se alimente de la palabra del Señor, que usted aprenda lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor, qué servicio tenemos que prestar siendo parte de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, hay 3 citas bíblicas importantes y los 3 pasajes principales que describen estos dones son en Romanos 12, 6 al 8, Primera de Corintios del 12, capítulo 12 del versículo 4 al 11 y Primera de Corintios 12, 28. Los dones espirituales identificados en Romanos 12 son de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo y misericordia. En la lista en 1 Corintios 12, 4, 11 incluye la palabra sabiduría, palabra de conocimiento, la fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. La lista en 1 Corintios 12, 28 incluye sanidades, ayuda, administraciones, diversas clases de lenguas. Esta es una breve descripción de cada uno de los dones. Y estos instrumentos que nos ha entregado el Señor están al servicio. Fíjese que al servicio. Por ejemplo, si el Señor pone el don de sabiduría en un pastor, en un enseñador, si el varón no enseña, entonces ¿para qué sirve? ¿De qué le serviría a ese varón alimentarse solamente del conocimiento si ese conocimiento no se lo transmite a los demás y los demás nos ven acerca de poder conocer al Dios que alaba? Si el Señor entrega ese don de sanidad a una hermana y esa hermana tiene ese don de sanidad de que cuando ora por esas personas, porque no es aquí la imposición de manos, no está hablando que el don de sanidad es necesariamente con la imposición de manos. La imposición de manos es para los varones. Si esta hermana tiene el don de sanidad porque a través de su oración puede hacer que mucha gente se sane. Fíjense que hoy en día nosotros pasamos por los tiempos en que se han extinguido los dones espirituales porque no hay quien los pueda practicar. Hay muchos que no van a practicar porque simplemente no saben qué don tienen y no lo practican porque no están al servicio, no están pendientes de lo que el Señor necesita y cualquier cosa. Fíjese que cualquier cosa es más importante primeramente que el Señor. En nuestra vida, nuestra importancia y relevancia es primero, segundo y tercero el Señor. Y yo le digo cuarto, quinto, sexto y séptimo el Señor, porque el séptimo número perfecto. Piense primero en el Señor y luego se dará cuenta que usted pensando primero en el Señor tiene muchas cosas que desarrollar de acuerdo a cómo el Señor lo está teniendo usted como instrumento. Está el don de la profecía. Son de aquellos que significan y hablar o declarar la voluntad divina de Dios. Está el don de servicio, conocido como ministrar, la palabra griega diaconán, de donde obtenemos la palabra diácono, y que significa algún tipo de servicio dentro de la ampliación de la ayuda práctica a quienes están en necesidad. Es decir, hay un don de servicio, hay hermanas que están siempre al pendiente de otras, pero hay otras que no están al pendiente de nadie, están solamente ensimismadas en sus propias vivencias. Ahí está el don de enseñanza. El don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto y aplicación para la vida del oyente. Lo que hacemos aquí. Está el don de aliento, llamado exhortación. Es un don que es evidente en aquellos que consistentemente llaman a otros para atenderlos y darle seguimiento de la verdad de Dios. Es la verdadera interpretación de la palabra en el momento que se necesita. Eso se llama exhortación. Dadivosidad. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente, no por obligación. Y ahora, esto es tan importante, que al Señor se le sirva por gustosamente, por alegría. Al Señor se le sirva por servicio y no por obligación ni por cumplir.
he escuchado de tanto, es decir, pero Señor, yo estoy cumpliendo con esto. Hermano, si usted está por cumplir, no está en su corazón el hacerlo. El cumplir significa responsabilidad en la mente, pero el hacer gustosamente y con alegría, eso es hacerlo con el corazón. Tal don del liderazgo, aquellas personas que el Señor las pone por delante. Mire, fíjese que el líder tiene que ser tan importante dentro de una iglesia, dentro de un grupo. El líder o la líder tiene que estar al pendiente de las cosas y avisar las cosas cuando corresponden. Estar pendiente de aquellos que necesitan. El líder o la líder tiene que ser de aquellos que están no por delante. El Señor Jesucristo nunca, aleluya, nunca estuvo por delante para que los demás se sintiesen pequeños. Él estaba por delante porque Él era nuestra guía. El líder tiene que estar adelante del pueblo porque es el guía, pero no porque es el más grande. El líder también tiene que estar atrás para poder ayudar al que necesita. El líder tiene que estar al lado para tomar la mano del que necesita la mano. El líder tiene que estar al otro lado porque tiene que estar pendiente de que todos caminen. Esa es una posición de liderazgo. Misericordia. Hoy en día falta tanto la misericordia. La misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia. También está la palabra de sabiduría. El hecho de que esta sea escrito con palabra de sabiduría indica que es uno de los dones del uso de la palabra. Está la palabra de conocimiento, que es para saber acerca de Dios. Está el don de fe, y este es tan importante, porque una cosa es la fe que tenemos de nosotros mismos. Y fíjese que hay una fe que es una fe natural, la que todos tienen de creer en que Dios puede hacer algo, pero hay una fe que va mucho más allá, porque es para que todos avancen hacia el mismo fin y propósito que el Señor tiene. Está el don de sanidad, que es tan importante en cada iglesia, que haya alguien que ore y haya sanidad, de poderes milagrosos para que el Señor pueda hablar, discernimiento, de identificación de espíritu, y eso nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón para saber qué es del Señor y qué no lo es. El de hablar en lengua. Hoy en día hay iglesias que predican que el don de lengua se extinguió, pero fíjese que el hablar en lengua era la única manera vidente que nosotros podemos ver de quien tiene el Espíritu Santo. La interpretación de lenguas es la ayuda para que nadie hable para sí solo, sino para que todos comprendan lo que se está hablando. Y las ayudas para quienes necesitan ser parte de la iglesia y ayudar constantemente en toda necesidad. ¿Qué es de tu don? ¿Cuál es el don que el Señor te ha entregado? ¿Lo estás trabajando? ¿Estás fortaleciendo ese don que el Señor te entregó para entregárselo a los demás? Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca en este día y seamos guiados, cuidados y fortalecidos en la gracia de nuestro Dios. Somos todos necesitados del Señor, así que el Señor Jesús les bendiga a todos y podamos tener claro que el Señor nos tomó y nos hizo su Hijo para cumplir un rol dentro de su iglesia. Si usted no está cumpliendo ese rol y no está haciendo esa parte de la iglesia, hay una parte que no se está ejerciendo, y si usted no está ejerciendo en el Señor, créame que va a llegar el momento que el Señor va a querer cambiar esa pieza y usted va a quedar fuera. Dice la palabra del Señor: mira que nadie te quite tu corona. Procure, hermano, que nadie le quite su corona, su salvación ni su don, porque el Señor para eso lo llamó. Señor amado Dios Santo, gracias por esta tu palabra. Te pido que bendigas a cada hermano y hermana, y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos y bendecidos a través de su gracia. Gracias, Padre, porque tú siempre estás presente. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendición para todos.